En esta tarde tenemos dispuesto una palabra muy bonita. Para mí se me hace muy bonita porque se llama la traición. La traición. Solo dos personajes traicionaron a Dios. Uno de ellos pues ya se lo saben todos. No sé si me pueden contar alguien quién fue el que traicionó a Dios. Alguien que se le venga a la mente. Judas fue uno de los que le traicionó. De los 12. Judas fue uno. Eran 13, ¿verdad? Pero dicen 12 porque Judas fue uno que lo traicionó. Y el otro que traicionó a Dios fue Pedro. Pedro lo traicionó cuando le dice: Pedro, tú me vas a negar. Y dice: Señor, yo no te voy a negar, Señor. Pedro, tú me vas a negar, Pedro. No, Señor, si hasta la muerte es inclusive ir hasta la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, antes de que cante el gallo 3 veces, tú me habrás negado. Fíjense, esta predicación se llama la traición. Y todos siempre volteamos y vemos a Judas. Al único que vemos es a Judas porque es el que más simboliza la traición que Judas. Pero nos olvidamos que Pedro también lo traicionó. Miren, vamos ahí. A San Lucas. San Lucas. Los que traigan Biblias, que no, pues solamente a escuchar la predicación que Dios ha tenido en esta tarde para nosotros. Sí. Le damos gracias. Decía una vez un hermano, decía: bueno, hermano, y si le toca predicar en el desierto, como aquel siervo que predicaba a los alacranes, no había quien. Bueno, Señor, yo iré a ellos. Si uno, como le decía yo a los hermanos, si solo uno hubiera de aquel pueblo, Señor, tú perdonarías. Dice: si solo hubiera uno, yo perdonaría a Sodoma. Si solo hubiera 10, si solo hubiera 100. Pero no había ni uno, hermano. Por eso aquella ciudad fue destruida, porque ni uno solo de aquella ciudad. Solo uno. Pues a veces toca así. Para los poquitos que son, fíjense ahí la diferencia entre Judas y Pedro. Que Judas no entendió la misericordia de Dios. Y Pedro a lo mejor, como Pedro sí le entendió y decía: pues Dios me va a perdonar. Pero los dos traicionaron a Dios. Pero Judas por 30 monedas y Pedro fue avisado antes de la traición. Miren, vamos ahí al libro de San Lucas 22:47. Los que traigan Biblia dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Fíjense, entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Fíjense, ahí fue, con un beso traicionó a Jesús. Y dice la Biblia que Judas comía del mismo plato. Dice: el que mojaba el pan en mi plato
ese me va a traicionar, y diciéndolo enfrente de él, mojando Judas, sabiendo Judas. Fíjense cómo aquí lo traicionó, dice, y viendo los que estaban con él, los que habían de acontecer, le dijeron: Señor, herimos a espada. Ellos querían luchar por Dios. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondió Jesús y dijo: basta ya, dejad. Y tocó su oreja y le sanó. Fíjense cómo es difícil lo que acontece en nuestra vida. Cómo aquel hombre le cortó la oreja a uno de los discípulos de Dios. Y Jesús dijo: basta ya. Y le tocó y le sanó. Es difícil a veces. Dice, aún que lo iban a prender a Jesús, al mismo Jesús, él le sanó la oreja a sus captores. Esto a veces es difícil nosotros perdonar al que nos ofende, perdonar al que nos hace daño, perdonar al que es difícil. Pero mire, aquí Dios nos demuestra. Fíjese, yo tuve un problemita y le decía yo a aquella persona en el problema: mira, aún yo sé que yo no fui el que tuve el problema, yo no fui el que ofendí. Con todo eso, yo te pido perdón. Yo le decía, yo dije, bueno, voy a demostrar que Dios vive en mi corazón y voy a pedir perdón. Y pedí perdón. Discúlpame si en algo te ofendí, sabiendo que yo no había ofendido, sabiendo que yo no había iniciado, pedí perdón. Aquí Dios nos muestra cómo sanó al captor. A veces es difícil pedir perdón, hermanos, pero es necesario. Es necesario pedirle perdón a aquel a que hayamos ofendido, tengamos la razón o no tengamos la razón. Como Dios aquí nos enseña eso. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de los guardias del templo y de los ancianos: ¿a eso habéis venido? Como contra un ladrón habéis salido con espada y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste la mano contra mí, mas en esta vuestra hora y la potestad de las tinieblas, y lo tocaron. Fíjese cómo él decía, él entendía que fíjense, dice: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Fíjense cómo la potestad de las tinieblas, ahí en el versículo 53 decía, Dios sabía que era la hora de su reprensión y sabía que iba a ser tocado, dice, porque era la potestad de las tinieblas. Entonces dice que las mismas cosas que le acontecen a papá nos acontecen a nosotros. Tú también por eso pedeces, por eso sufres, porque si papá fue tocado, tú también vas a ser tocado. Pero ¿qué dice su palabra? Yo vencí al mundo, ustedes también lo van a vencer. Si yo vencí al mundo, ustedes también lo van a vencer. Pero no quiere decir que no va a ser tocado. No quiere decir que en tu casa no va a haber problemas. No quiere decir que tu familia no vas a tener pelea con los propios tuyos. Dice que los propios enemigos son los de tu casa. Y también dice que es mejor un amigo que un hermano. A veces los de afuera se comportan mejor que los de adentro de la casa. Entonces, fíjate cómo aquí Dios fue tocado. Ahora más adelantito en el 53, mira, ahí viene el otro que también había sido avisado de su traición. Había sido avisado de su traición y él decía: no, Señor, yo hasta la muerte. A veces decimos: no, yo estoy bien, no asisto, yo estoy bien. Y nos queremos mucho, y cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, cuando Dios te dice: hijo, y nosotros no entendemos, cuando somos avisados y no entendemos, ahí es donde
donde perecemos. Fíjense, miren, dice ahí, fíjate, el otro traicionero del cual no se habla, que es Pedro, pero él sí entendió la misericordia. Dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor de Pedro, también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también este estaba con él. Pero él le negó diciendo, mujer, no lo conozco. Ahí va la primera vez. Cuando nosotros estamos allá afuera y nos comportamos mal, yo digo por mí, le negamos a Dios y también somos traicioneros. También le traicionamos cuando hacemos esto o lo otro, que nos comportamos mal. Yo lo digo por mí. En el 58 dice, un poco después, viéndole otro, dijo, ¿tú también eres de aquellos? Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Ahí va la segunda, yo no soy. A veces nos invitan como a mí me han invitado, me dicen, Rafa, vente, va a haber pulque, va a haber comida, tamales, esto, el otro. Pero ¿a dónde nos vamos a sentar? Delante de un ídolo. Y negamos a Dios porque vamos a recibir un plato de lentejas. Y estamos sentados delante de un ídolo. Estamos adorando por un plato. Negamos a Dios. Es típico ahorita en estas fechas. Le cantan a aquel, le cantan a aquella. Y es típico ahorita sentarse y mezclarnos entre el mundo y negar. Como Pedro, miren. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con ellos, porque él es Galileo, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Yo pienso que cuando estaban ahí, dice que lo estaban aprendiendo a papá. Pedro estaba sentado entre la multitud. Aquel que había dicho, si hasta la muerte yo te sigo, estaba viendo cómo latigaban a papá. Estaba viendo cómo le escupían. Tú y yo le escupimos cada vez que lo negamos, cada vez que nos comportamos allá afuera distinto a lo que no nos han enseñado. Yo me avergüenzo de mí cuando me comporto mal, mi hermano. Tú te debes de avergonzar también cuando estás allá afuera y demostramos lo contrario a lo que Dios nos ha enseñado. Le estamos negando aquí como Pedro. Dice, entonces volteó el Señor y lo miró a Pedro. Yo pienso que volteó y lo miró como diciendo, a lo mejor no le habló porque estaba lejitos, pero se le quedó viendo y le dijo, Pedro, te lo dije. Le echó miradas de te lo dije. Cuando tú regañas a tu hijo y que te dicen, te va a pasar esto, y cuando pasa le echas ojos como diciendo, te lo dije que esto iba a pasar. Así le echaron los ojos Jesús a Pedro. Así nos echa los ojos Jesús a nosotros cuando nosotros andamos allá afuera haciendo el mal. Porque de la mirada de Dios tiene un ojo bien agudo. Delante de los ojos de Dios nadie me escapa. Dice la palabra que los ojos de Dios están mirando de día y de noche. Fíjate, volteó y miró a Pedro. Él sabía que en ese momento Pedro le iba a estar mirando, iba a voltear en el preciso momento que el gallo iba a cantar. Él ya lo sabía, pero también lo miró con amor, como nos mira a nosotros cuando fallamos. Y nos dice, yo ya lo sabía, mi hijo. Yo ya sabía que tú me ibas a fallar. También lo miró con mirada de te lo dije, y lo miró con amor también, como diciendo, ya te lo había dicho, mi hijo. Mira que estoy sufriendo por ti. Yo pienso que tanto le pasara por la cabeza a papá.
golpes, entre escupitajos, siendo negado por uno de los suyos. Así nosotros, cuando hacemos algo indebido, lo negamos a papá. Somos traicioneros también, igual que Pedro. En el 61 dice: y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Así cuando tú y yo le fallamos a Dios, así lloramos amargamente. Lloramos amargamente cuando tú y yo hacemos algo malo. De perdido debemos de tener tantita vergüenza delante de Dios y decirle: papá, Dios, me avergüenzo de mi estado. Papá, llorando te lo digo, perdóname, Dios. Fíjense, vamos a ir a Mateo 27:3, para los que tengan la Biblia. Miren, vamos a buscarlo. Miren ahí en Mateo 27:3 cómo la diferencia entre Judas y Pedro, los dos traicioneros. Por eso es bueno leer la Biblia, mis hermanos, y no como ahorita en estas fechas seguimos tantas corrientes, tantas tradiciones y ni leemos la Biblia. Estamos sentados delante de tal o una escultura de yeso, o estamos sentados ahí cantándole a la Madre de Dios. Para empezar, cuando dicen el 11 día de las Guadalupe es de la Madre de Dios, en la Biblia viene marcado como María, no viene María Guadalupe. María de Guadalupe es de una tradición mexicana. La Madre de Dios terrenalmente, porque fue un vaso escogido, se llama María, no María Guadalupe. La María Guadalupe, la que te impusieron tus padres. María Guadalupe, la que te imponen la tradición, es otra María bien distinta a la María de la Biblia. La Biblia no habla de ninguna María Guadalupe, pero ahí están sentados diciendo que esa María Guadalupe es Madre de Dios, y en la Biblia se llama María, Madre de Dios, no María Guadalupe. Pero como no leen, se van sobre la tradición. Por eso es bueno leer. Miren cómo aquí, fíjense, cómo aquí Judas no entendió la misericordia de Dios. Y yo estoy 100% seguro que si Judas hubiera entendido la misericordia de Dios y hubiera ido y hubiera dicho: Señor, sí es cierto, te vendí por 30 monedas, pero perdóname, Dios, estoy arrepentido. Tal vez tendríamos ahí otro libro del apóstol Judas metido aquí en la Biblia. Tenemos otro, es un Judas, pero es distinto al que entregó a papá, ¿verdad? Pero no lo hay, porque él no entendió la misericordia de Dios. No entendió que tenemos un Dios bueno que le podemos pedir perdón. Por eso te voy a decir cuál de los dos quieres ser. Como Judas, que a veces no entendemos y decimos: no, no voy a la iglesia porque hice esto o aquello, y dejamos de asistir, dejamos de cantar. Yo no te estoy diciendo ve y haz maldades y luego ven y pídele perdón, no. Pero y si ya lo hiciste, hay misericordia. Mira, dice ahí. Entonces Judas dice en el 27: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y llevándole atado le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Fíjense cómo Judas fue y pidió, dijo: y estoy arrepentido, he entregado a aquel que mojaba el plato,
aquel que me enseñaba cosas bonitas, lo vendí por 30 monedas. Así lo vendemos. Acuérdate, cada vez que hagas algo malo, mi hermano, yo en lo personal, que lo estás vendiendo por 30 monedas, y luego vas a venir arrepentido, porque no es de nada sirve que tú le engañes a papá si vas a venir arrepentido. Y Judas no entendió la misericordia de Dios, y de lo fue y se ahorcó. Pero fíjense, aquellos dijeron, no nos importa a nosotros, allá tú. Judas fue y dijo, estoy arrepentido, pero contra los que querían hacerle daño a Dios. Pero qué tal si Judas hubiera ido con Dios y le hubiera dicho, Dios, estoy arrepentido, aún estando atado, Señor. Yo sé que Dios le hubiera dicho, Judas, yo pienso, ese era tu caminar, alguien tenía que entregarme, pero te perdono. Pero como Judas no entendió la misericordia de Dios, fue y pidió perdón a los que no le debió de haber pedido perdón. Estuvo arrepentido con las personas equivocadas, y fue y se ahorcó. Fíjense, él se ahorcó. Ahora, vamos ahí fíjense la diferencia entre Pedro y Judas, los dos traicioneros, porque hay dos clases de traicioneros: aquel que le importa todo y que es bien tremendo y y no pide perdón, y aquellos que sí le piden perdón a Dios y se enderezan su caminar. Fíjense, ahí en San Juan 21. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Esta es una enseñanza muy bonita. Por eso se le llama la traición. Pero todos siempre volteamos a ver a Judas, pero también Pedro lo traicionó. Ya vimos el lado de la moneda de Judas, que no entendió que Dios era misericordioso, y que si por ese lugar tenía que pasar y hubiera pedido perdón. Ahorita recordamos a Judas distinto como se recuerda ahorita en la Biblia, ahorcado. Él no entendió la misericordia de Dios. Aquí en esta tarde se nos está siendo revelada esta enseñanza de Dios. Fíjense, el otro lado dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar, ya después de que resucitó, después de que fue crucificado. Pedro dice, fíjense, dice, después de esto Jesús se manifestó junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, hablando del otro que le traicionó, ¿verdad? Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros de los dos discípulos. Simón y Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron. Pedro después dice, y entraron a una barca, y aquella noche no pescaron nada. Fíjense cómo que ellos pensaron que la muerte de Dios, pues dijeron, Pedro dijo, no, pues ya murió Dios, y ya me voy otra vez a mis labores, a lo que hacía antes, a pescar. Y se fue a pescar, pero pescado. Y no, como dudando, no sé qué parecía, como diciendo, no, pues Dios ya murió. Ya lo traicioné, ya murió. Él decía que iba a resucitar, a lo mejor decía, pero no, yo nunca he visto eso, no se había visto una resurrección, ni se ha visto hasta la fecha. Y se fue a pescar, dice. Cuando iba ya amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos, y con Jesús pesco todo tengo, de nada estoy deseoso, como lo que quiera, vivo feliz con Jesús. Pero sin Jesús, dice, mire, y entraron en una barca, y aquella noche no habían pescado nada. Sin Jesús no somos nadie, hermanos. Si tú quieres ser como Judas, que dices tú, no me lo traicionen, no importa, al cabo echamos por la borda también la crucifixión de Dios, y pues lo terminas mal. Y si como Pedro, aún traicionándolo, también no te importa, sin él tampoco vas a ser nadie.
Y le dijo, cuando se acercó Jesús ahí a sus discípulos, cuando resucitó, que estaban en la playa, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Y les dijo, echar a la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar porque la gran cantidad de peces. Entonces aquellos discípulos a quien Jesús amaba le dijeron a Pedro, es el Señor. Pedro, fíjense, dijeron, echa la red a la derecha, echa tu red, derecha, vete derecha con tu red derechita, que se vaya tu red derechita. Si tú allá afuera, tu red te va derecha, tú te vas por un camino derecho, derechito. Tú vas a ser bendecido, fíjate. Se les hicieron pocas fuerzas para sacarlo. Y le dijeron, es el Señor. Entonces Simón y Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Fíjense cómo estaba Pedro sin ropa, andaba pescando como un pescador, sin ropa. Y cuando le dijeron, hey, mira el milagro, este es el mismo que aquel tiempo cuando conocimos al Maestro, es el Señor, Pedro. Pedro no lo dudó, siendo que lo había traicionado, se ciñó su ropa y se echó al mar. ¿Quién de nosotros nos vestimos para aventarnos a una alberca? Así que te pongas la ropa y te avientas a la alberca, ¿va que no? Te quitas tu ropa y te metes con traje de baño o con flor. Pedro se puso la ropa y se aventó al mar. Yo pienso que Pedro lo hizo porque dijo, oye, es el Señor que acaba de resucitar. Si fue cierto lo que dijo, me voy a presentar delante de él vestido, me voy a presentar delante de él de perdido decente, porque ya lo traicioné y voy a llegar desnudo delante de su... No, se echó al mar. Y yo pienso que cuando iba nadando, dice, y oyó que era el Señor, y se echó la ropa y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos, como 100 metros, yo pienso 50 metros estaba, y Pedro se les adelantó, se aventó al mar. Y al descender a tierra vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que habéis de pescar. Subió Simón y Pedro y sacó la red a tierra, y de grandes peces 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Y le dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Fíjense cómo antes de eso, cuando Pedro se ciñó la ropa y que fue a encontrarse con el Señor, dice que eran como 50 metros. Eran 50 metros y Pedro se ciñó y dijo, sí, es el Maestro. Yo no había pescado nada, no tenía nada, y este milagro ya lo había visto. Sí, es el Señor. El traicionado vino a buscar al que lo traicionó. Fíjense, y Pedro dijo, sí, es el Señor, y me voy a aventar y voy a ir con él. Yo pienso que cuando iba nadando, Pedro iba pensando, ¿y qué le voy a decir? Porque se aventó. Y con lo negué 3 veces, voy a ir como quiera. Iba nadando, dice la Biblia que se ciñó, dice que aquellos después lo siguieron, pero Pedro llegó primero. Imagínense la primera impresión de Pedro, ver a Jesús a los ojos. Yo en lo personal, cuando yo le fallo a papá y que lo traiciono, yo me pongo triste y agacho mi cabeza y digo, Señor, te fallé, papá. Imagínense cuál fue la primera impresión. Señor, no sé, perdóname, o no sé qué le habrá
Jesús se le quedó viendo otra vez como cuando volteó y cuando lo tenían preso, se le quedó viendo otra vez con amor. Yo te dije, Pedro, que tú me ibas a fallar. Yo te dije, Pedro, yo ya lo sabía, no me asustan tus errores. Enrique, Sara, Cristina, Maggie, a Dios no le asustan tus errores porque Él ya sabía que tú le ibas a fallar. Él ya sabe que yo, Rafa, yo ya sé que tú me vas a fallar, Rafa. A mí no me asustan tus errores. Él lo miró con amor. Cuando llegó Pedro, yo pienso que dijo, lo traicioné, pero el Señor lo recibió. Dice que las brasas, miren, dice ahí, estamos en el libro de los Hechos. Dice, gracias Señor, 21:9, Hechos 21:9, dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Fíjense cómo es. Cuando Dios llegó, les preguntó que si había algo de comer y dijeron, no hay nada. Y los peces habían venido en camino. Y cuando venían en camino y Pedro ya venía nadando y que se encontró con Jesús, Jesús ya le tenía, él estaba preguntando porque ya le tenía brasas con un pescado y un pan. Fíjense, ahí es otro milagro de Dios. Si nos podemos analizar en lo que llegó nuestro papá, en lo que llegó el Señor a la orilla a pedir de comer, le respondieron que no había nada. Y cuando le dijeron, echa a la derecha otra vez la red, y echaron la red a la derecha, eran 50 cosas, eran como 50 metros, no sé, no eran muchos. En lo que Pedro llegó nadando, el Señor ya tenía unas brasas encendidas, un pescado y un pan. Eso es otro milagro, aunque chico, pero dijo Dios, yo voy a recibir a mi hijo con un pescado, le voy a dar de comer y lo voy a invitar a mi mesa. Dios, en vez de castigarnos, de rechazarnos, Él nos invita a su mesa. La mejor mesa, exactamente, hermana, la mejor mesa. El traicionado fue a buscar al traicionero y todavía le invita de comer y le mira como nos mira a nosotros también con amor. Dios es bueno con nosotros, hermanos. Fíjense, Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón y Pedro sacó la red a tierra y no se rompió de tantos peces. Y le dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, asimismo, y les dio, y asimismo del pescado, del pan y del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se les manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Aleluya. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón y Pedro, fíjense, esto me lo dijo mi abuelita, que en paz descanse, como que ahora no pesco nada. Yo cuando no tenía Jesús no tenía nada. Y con Jesús pesco todo. Todo tengo. De nada estoy deseoso. Como lo que quiera, vivo feliz con Jesús. Pero sin Jesús, dice, mire, y entraron en una barca y aquella noche no habían pescado nada. Sin Jesús no somos nadie, hermanos. Si tú quieres ser como Judas, que dices, tu nombre lo traiciona, no importa, al cabo echamos por la borda también la crucifixión de Dios y pues no terminas mal. Y si como Pedro, aún traicionándolo, también no te importa, sin Él tampoco vas a ser nadie. Y le dijo, cuando se acercó Jesús allí a sus discípulos, cuando resucitó, que estaban en la playa, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Y les dijo,
echar a la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar porque la gran cantidad de peces. Entonces aquellos discípulos a quien Jesús amaba le dijeron a Pedro: es el Señor. Pedro, fíjese, dijeron: echa la red a la derecha, echa tu red, derecha, vete derecha con tu red derechita, que se vaya tu red derechita. Si tú allá afuera, tu red se va derecha, tú te vas por un camino derecho, derechito. Tú vas a ser bendecido, fíjate. Se les hicieron pocas fuerzas para sacarlo. Y le dijeron: es el Señor. Entonces Simón y Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Fíjense cómo estaba Pedro sin ropa, estaba pescando como un pescador, sin ropa. Y cuando le dijeron: hey, mira el milagro, este es el mismo que aquel tiempo cuando conocimos al maestro, es el Señor, Pedro. Pedro no lo dudó, siendo que lo había traicionado, se ciñó su ropa y se echó al mar. ¿Quién de nosotros nos vestimos para aventarnos a una alberca? Así que te pongas la ropa y te avientas a la alberca, ¿va que no? Te quitas tu ropa y te metes con traje de baño o con short. Pedro se puso la ropa y se aventó al mar. Yo pienso que Pedro lo hizo porque dijo: oye, es el Señor que acaba de resucitar. Si fue cierto lo que dijo, me voy a presentar delante de él vestido, me voy a presentar delante de él de perdido decente, porque ya lo traicioné y voy a llegar desnudo delante de su... No, se echó al mar. Y yo pienso que cuando iba nadando, dice, y oyó que era el Señor, ciñó la ropa y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos, como 100 metros, yo pienso 50 metros estaba, y Pedro se les adelantó, se aventó al mar. Y al descender a tierra vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que habéis de pescar. Subió Simón y Pedro y sacó la red a tierra, y de grandes peces 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Y le dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Fíjense cómo antes de eso, cuando Pedro se ciñó la ropa y que fue a encontrarse con el Señor, dice que eran como 50 metros. Eran 50 metros, y Pedro se ciñó y dijo: sí, es el maestro. Yo no había pescado nada, no tenía nada, y este milagro ya lo había visto. Sí, es el Señor. El traicionado vino a buscar al que lo traicionó. Fíjense, y Pedro dijo: sí, es el Señor. Híjole, me voy a aventar y voy a ir con él. Yo pienso que cuando iba nadando, Pedro iba pensando: ¿y qué le voy a decir? Porque se aventó. Híjole, lo negué 3 veces, pero voy a ir como quiera. Iba nadando, dice la Biblia que se ciñó, dice que aquellos después lo siguieron, pero Pedro llegó primero. Imagínense la primera impresión de Pedro, ver a Jesús a los ojos. Yo en lo personal, cuando yo me fallo, papá, y que lo traiciono, yo me pongo triste y agacho mi cabeza y digo: Señor, te fallé, papá. Imagínense cuál fue la primera impresión. Señor, no sé, perdóname, o no sé qué le habrá dicho Pedro. Y Jesús se le quedó viendo otra vez, como cuando volteó y cuando lo tenían preso, se le quedó viendo otra vez con amor.
Yo te dije, Pedro, que tú me ibas a fallar. Yo te dije, Pedro, yo ya lo sabía, no me asustan tus errores. Enrique, Sara, Cristina, Maggie, a Dios no le asustan tus errores porque Él ya sabía que tú le ibas a fallar. Él ya sabe que yo, Rafa, tú ya sé que tú me vas a fallar, Rafa. A mí no me asustan tus errores. Él lo miró con amor. Cuando llegó Pedro, yo pienso que dijo, lo traicioné, pero el Señor lo recibió. Dice que las brasas, miren, dice ahí, estamos en el libro de los Hechos. Dice, gracias Señor, 21:9. Hechos 21:9 dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas pues encima de ellas y pan. Fíjese cómo es. Cuando Dios llegó, les preguntó que si había algo de comer y dijeron, no hay nada. Y los peces habían venido en camino. Y cuando venían en camino y Pedro ya venía nadando y que se encontró con Jesús, Jesús ya le tenía, él estaba preguntando porque ya le tenía brasas con un pescado y un pan. Fíjense, ahí es otro milagro de Dios. Si nos podemos analizar en lo que llegó nuestro papá, en lo que llegó el Señor a la orilla a pedir de comer, le respondieron que no había nada. Y cuando le dijeron, echa a la derecha otra vez la red, y echaron la red a la derecha, eran 50 cosas, eran como 50 metros, no sé, no eran muchos. En lo que Pedro llegó nadando, el Señor ya tenía unas brasas encendidas, un pescado y un pan. Eso es otro milagro, aunque chico, pero dijo Dios, yo voy a recibir a mi hijo con un pescado, le voy a dar de comer y lo voy a invitar a mi mesa. Dios, en vez de castigarnos, de rechazarnos, Él nos invita a su mesa. La mejor mesa. La mejor mesa, exactamente, hermana, la mejor mesa. El traicionado fue a buscar al traicionero y todavía le invita de comer y le mira como nos mira a nosotros también con amor. Dios es bueno con nosotros, hermanos. Fíjense, sí, Señor. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón y Pedro, sacó la red a tierra y no se rompió de tantos peces. Y le dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, asimismo, y les dio, y asimismo del pescado, del pan y del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se les manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Aleluya. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón y Pedro, fíjense, esto me lo dijo a mí mi abuelita cuando iba a morir. Esto es aparte de la predicación, pero mi abuelita antes de dormir en Cristo, porque los hijos de Dios duermen en Cristo, no mueren, duermen. Me dijo, Rafa, ¿me amas, hijo? Yo le decía, abuelita, sí, abuelita. Y ella, como era una mujer que siempre le gustaba estudiar la Biblia, me dijo otra vez, mi hijo, ¿me amas? Sí, abuelita. Me lo preguntó 3 veces y cuando yo leí este versículo, dije yo, mi abuelita me estaba hablando igual que Jesús habló a Pedro. Me dijo, bueno, si me amas, hijo, un día te voy a ver conmigo en el paraíso. Y cada vez que yo me drogaba y cada vez que yo faltaba, me acordaba de las palabras de mi abuelita y me daba una tristeza y lloraba y le decía, Señor, rescátame de aquí porque yo quiero estar allá también alabando y bendiciendo tu nombre. Cada vez que tú le fallas, acuérdate de él y dijo, Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Más que a estos le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo, apacienta mis ovejas.
le volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas, Pedro? Y se entristeció y le dijo la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Aleluya. Tú sabes que te amo. Amén. Apacienta mis ovejas. Joven, te ceñías y ibas a donde tú querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Dios te pregunta a ti en esta tarde, a mí: ¿me amas? No, recuerda que a Dios no le asustan tus errores. No le asustan mis errores. Aquí te estoy enseñando las dos monedas. Judas no entendió la misericordia de Dios. Judas fue y pidió perdón con el que no debió haber pedido perdón. A veces nosotros vamos con este hermano, con aquel, y le explicamos y sentimos que nadie nos escucha. Y vas con la persona, aunque sean pastores, aunque sean estos, muchos pastores en estas fechas son asalariados. No les importa tanto las ovejas, porque a ellos les importa cuánto puede haber de dinero en el alfolí. Por eso a veces es mejor ir con Dios directamente y en tu casa en oración: Dios, te fallé, Dios, pero aquí estoy, papá, perdóname. Y así como Pedro sí entendió la misericordia de Dios y se atrevió a ir, dice: así es, papá, ahorita voy a ir, le voy a pedir perdón. Y lo recibió con un pescado. Así en esta tarde, mi hermano, como Pedro se ciñó, así ciñate esta tarde y aviéntate y pídele perdón. Yo quiero que cada quien ahí en su lugar le ciña y se hinque a Dios y le diga que lo perdone, porque nosotros queremos ser como Pedro, que si entendamos la misericordia de Dios, Señor, y pedirle perdón y alcanzar misericordia. No seas como Judas, que te quedes ahí y no le pidas perdón, sino vas a ser como aquel que no pidió perdón y vas a ser muerto. Sé como Pedro, y hay que entender la misericordia de Dios. Vamos a pedirle todos: perdona, papá. Sí, Padre. Y ser como Pedro, que entendió la misericordia de Dios, y no como Judas, que fue muerto, Padre Celestial, y que fue y pidió perdón en el lugar equivocado y no delante de los pies de aquel que nos dio la vida. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te damos gracias, papá, porque se ha predicado tu palabra, Señor. Hemos entendido tu misericordia. Nos has enseñado, papá, que a ti no te asustan nuestros errores, Dios. Que antes que nosotros cometamos los errores, papá, que antes que nosotros te fallemos, Dios, tú ya sabes, antes de eso, Señor, tú ya sabes que nosotros te vamos a fallar, Padre. Pero nos miras con amor tierno y nos preguntas: hijo mío, ¿me amas, hijo mío? ¿Me amas, hijo mío? ¿Me amas más que a estos, hijo mío? Apacienta a los míos. Sí, Dios. Llévale palabras a aquel que necesita. Las iglesias ahorita están llenas de tanto hablar. No les preocupan las almas, les preocupa cuánto dinero hay en el alfolí. Se llenan con ofrendas, diciendo que esto, que el otro, pero lo que menos les importan son las ovejas. No las buscan. Y papá, cuando te busca, mi hermano, cuando Dios te busca, no te busca por tu dinero, porque a papá no le hace falta nada. Papá te busca, te llena tu cocina, te llena tus manos de bendiciones. Tus redes no las vas a poder ni jalar cuando te busque. Vas a ver otra vez la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu familia. Y te pone un pescado, y cuando tú llegas te dice: mi mesa ya está preparada, hijo, ven. Pero es que yo te fallé. No me digas nada ya.
Yo te perdono, hijo. Mira, ven. Ven a comer. Que tengo algo preparado bonito para ti. Esta noche, mi hermano, Dios tiene algo preparado bonito para ti. Te tiene un pescado bonito. Te tiene un pan. Él no le asustan tus errores. Papá, es que yo... Ven, hijo, ven. Vamos a comer, luego hablamos de eso. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Le damos gracias a Dios por esta noche tan preciosa. Porque dice su palabra, donde uno o dos estén congregados en mi palabra, ahí estoy yo. Aquí está el papá. Sí, Señor. Aquí está el cordero. Sí, Padre mío. Aquí está, yo te glorifico, Dios, en esta tarde. Amén. Yo te glorifico, Dios. Te pido perdón, Padre, igual que a mis hermanos. Yo soy un siervo, igual que ellos. También soy una oveja, Padre. Gracias, Señor. Cansado del camino, sediento de ti. Desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Vamos a cantarla, mi hermano. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado. Sí, Señor, luchamos como soldados. Sí, Padre. Ya ves, Aunque la lucha he ganado, Madura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme. Cansado del camino, Sediento de ti. Desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Marque las ovejas, Dios. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme, sumerge, Padre, las ovejas, Señor, que no vinieron en esta tarde, Señor, tan bonita. Sumerge, Señor, aquellas que nos hicieron, Padre, hasta ahí, Señor, sumérgelas, papá. Señor. Sediento de Sí, ti. Señor. Cansado del camino, cansado, Señor, sediento de ti. Desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Yo sé como un soldado. Luché como un soldado, Ya veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sí, Señor. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sí, Señor.